Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video en el cual explicaremos lo que es una función vectorial de variable escalar y una función vectorial de variable vectorial. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de cálculo vectorial. Para empezar, veamos los temas que abordaremos en este video, los cuales son qué es una función vectorial, qué es una función vectorial de variable escalar y cuáles son las funciones vectoriales de variable vectorial, cada una con sus respectivos ejemplos. Para empezar, veamos lo que es una función, ya que visto de una manera sencilla, es una relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. Por ejemplo, si decimos que el valor de la temperatura del día depende de la hora en la que lo consultemos, estaremos sabiendo o estableciendo entre esas dos magnitudes una función. Ambas magnitudes son variables, pero se distinguen entre, primero, variables dependientes y variables independientes. Las dependientes es aquella que depende del valor de la otra magnitud, como es el caso de la temperatura. Y la independiente es la que define la variable dependiente. En este caso del ejemplo, entre la temperatura y la hora, sería nuestra hora, nuestra variable independiente. De esta manera, toda función matemática consiste en una relación entre un elemento del grupo A y otro elemento de un grupo B, siempre que se vinculen de una manera única y exclusiva. Por lo tanto, dicha función puede expresarse en términos algebraicos empleando signos de la siguiente manera: de la función que va de A hacia los elementos del grupo B, o también visto como A, que son nuestra función de A, en donde A representa el dominio de la función, el conjunto de los elementos de partida, mientras que B es el codominio de nuestra función, o sea, el conjunto de llegada. Por la función f de A se denota la relación entre un objeto arbitrario perteneciente al dominio A y el único objeto de B, el que le corresponde, lo cual va a ser su imagen. Por ejemplo, en nuestra función de seno podemos ver de que nuestro conjunto de X van a tener un cierto valor de nuestro conjunto de Y. Al ser una función seno, nuestro conjunto de Y únicamente va a orbitar entre -1 y 1. Sin embargo, dependiendo de cómo nos estemos moviendo o qué valor tomemos de nuestro eje X, va a tener un único valor en nuestro eje Y, es decir, un valor en X no puede tener dos valores en Y al mismo tiempo. Ahora pasaremos a qué es una función vectorial. Es una regla de transformación tal que a cada punto de un dominio le corresponde un vector. Esta vez ya no nos vamos a centrar en que le corresponda un valor en Y, sino un vector. Esta regla cumple con las siguientes características: los componentes función de t, de f de t, g de t, h de t o xt, yt y zt del vector rt. Nuestras son funciones escalares de una variable real, las cuales llamaremos funciones componentes de R. Cuando el parámetro t varía en su dominio, el punto extremo o al final del vector R, ubicado en una posición canónica, genera una curva C, llamada curva paramétrica. El sentido de la curva paramétrica C está dado por el sentido en el que va generando los puntos de la curva a medida que el parámetro t aumenta su valor en su dominio y que pertenece a los reales. El dominio de variación del parámetro muchas veces está restringido a un intervalo infinito y entre dos puntos A y B, que ambos pertenecen a los números reales, ya que estamos viendo de una función con escalares. En este caso, la curva C tiene un punto inicial o de partida A, con que toma las funciones f, g y h, que es el punto extremo del vector R en su posición canónica, y un punto final o de llegada B, que va a tener las funciones f, g y h, pero con respecto de B, que es el punto extremo del vector R en posición canónica. Es decir, de que dados un elemento nos va a corresponder un vector, en el cual el vector va a estar dirigido hacia un cierto lugar. Hay que tener en cuenta que nuestras funciones vectoriales se dividen en dos: con variable real o con variable vectorial, las cuales vamos a ver a continuación. Así que ahora veremos qué es una función vectorial de variable real.
Esta es una función que asigna un vector como resultado a una función de variable real o de conjunto de variables reales como entrada, es decir, toma uno o varios valores reales como argumento y produce un vector, es decir, que nuestra función lo que va a hacer es convertir una parte de nuestro conjunto de reales en una función vectorial. Va a convertir, o más bien esa función vectorial va a convertir nuestros reales en un vector. Como aquí podemos ver, ya que los reales, podemos tomar la definición de función de unos reales n que se transforman en reales m. Se usa para indicar que entre espacios se mueve la función. Por ejemplo, si consideramos una función vectorial f de x, en 3 dimensiones podría verse como f de x igual a f1 de x por f2 de x y f3 de x. Aquí podemos ver un ejemplo de nuestras funciones vectoriales de variable real, en la cual podemos observar cómo es que funciona este tipo de funciones cuando les damos unas variables escalares y las transforman en productos así. Finalmente, ¿qué es una variable vectorial de variable vectorial? Esta, en pocas palabras, lo que va a tomar es un vector y lo va a transformar en otro vector. Tomamos un grupo de vectores que los va a transformar en otro grupo de vectores. Esto a diferencia de las reales que tienen de entrada un grupo de funciones escalares, este va a tomar un grupo de vectores para producir nuevos vectores. Y este es el ejemplo más común que se tiene, en el cual lo que vemos aquí es nuestro campo vectorial. Está produciendo varios vectores y esto suele utilizarse mucho para temas meteorológicos, para determinar cuál es el resultado más posible pues en este ámbito. Así que como aclaraciones, tanto una función vectorial de variable real como una de variable vectorial tienen que cumplir las características esenciales de las funciones reales de variable real, es decir, que tengan un dominio y un codominio, y que para cada valor del dominio le corresponde a lo más un elemento del rango o de nuestro codominio, es decir, que una parte de nuestro grupo A solamente y únicamente puede tener un elemento de nuestro grupo B, a pesar de que pueda llegarse a cumplir que un elemento de B pueda tener varios elementos de nuestro grupo A. Así que bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en un siguiente video con nuevos temas y más que aprender. Gracias. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.